Comencé con la serie que aunque he compartido varias veces y en diferentes lugares, en casas de oración, en la casa de usted, sin embargo, este curso no lo había compartido a la iglesia, digamos, aquí en este lugar y en los servicios del domingo. Mi intención es apartar todos los domingos, mientras el Señor no guíe otra cosa, pero todos los domingos en las tardes para compartir la clase de Daniel y Apocalipsis. Aunque hay hermanos y hermanas que yo veo que han visto esa clase. ¿Cuántos han visto Daniel y Apocalipsis? Levante su mano los que han visto Daniel y Apocalipsis. Amén. Bueno, entonces, ¿cuántos no han visto Daniel y Apocalipsis? ¿O cuántos quieren ver Daniel? Bueno, tenemos cada vez que enseño Daniel y Apocalipsis, el Señor siempre nos da un material nuevo y un material fresco. Y siempre hay cosas muy interesantes y muy importantes que tú aprendes a través del libro de Daniel y Apocalipsis. En otras palabras, lo que vamos a ver es profecía, ¿verdad? Muchos no tocan la profecía porque la profecía es pues así como media peligrosa, ¿verdad? Porque hay tres posiciones diferentes con respecto a la profecía y nosotros en esta iglesia tenemos una posición definida con respecto a la profecía. Yo quiero decirle que hay tres posiciones bien definidas en la profecía. Una posición se llama milenialista, otra posición se llama milenialista y otra se llama postmilenialista. Así que cuando los teólogos se reúnen y comienzan a discutir a ver quién tiene la razón, pues todavía no están muy de acuerdo unos con los otros. Pero también si tú vas a ver profecía y no ves ninguna de las posiciones, pues no vas a tener convicción de ningún aspecto. La posición que nosotros tenemos se llama premilenialista. Yo pienso que a algunas personas les hacen falta cuadernos para anotar, porque o se les olvidaron de la semana pasada o apenas es la primera vez que vienen a esta clase. Entonces, ¿por qué no traen cuadernos? Hermano Max le dice a Mario que les traiga cuadernos para anotar. Bueno, ¿por qué se llama premilenialista? Esta posición habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, si se llama premilenialista, ¿qué quiere decir esta expresión antes, ¿verdad? Entonces, es simplemente la segunda venida de Cristo es antes del milenio, ¿verdad? Antes del milenio. Entonces, antes del milenio está el tiempo de la gran tribulación y los premilenialistas creemos que aquí nos vamos. Todavía algunos premilenialistas creen que se van a ir a la mitad de la gran tribulación y otros que se van a ir hasta el final de la gran tribulación. Bueno, pues ¿a qué se van ya al final si el Señor Jesucristo viene para el milenio, verdad? Entonces, la posición que yo tengo con respecto a la profecía se llama premilenialista, es decir, que la segunda venida del Señor Jesucristo es que antes del milenio. Ahora, la posición que se llama amilenialista, pues ¿qué significa este prefijo a? Es una negación a, ¿verdad? Como anormal. ¿Qué quiere decir anormal? Pues está loco, ¿verdad? Es anormal, ¿verdad? Una persona que no es normal, pues es anormal. Entonces, si le pones el prefijo a, quiere decir que no tiene milenio. Entonces, ellos no creen, en otras palabras, no milenio. Entonces lo ven de una manera muy simbólica. El libro del Apocalipsis, no creen en el milenio, por lo tanto, no piensan en todo esto o no creen en todo esto que nosotros creemos, ni en el rapto como nosotros lo vamos a ver, ni en la gran tribulación como nosotros lo vamos a ver, y menos en el milenio. Ahora, los postmilenialistas es muy chistoso porque ellos creen que la venida del Señor Jesucristo es hasta después del milenio, ¿verdad? No vamos a tener el tiempo para explicar todos los detalles del amilenialismo ni del postmilenialismo, pero eso sí, vamos a ver detalladamente el premilenialismo.
Amén. Ahora que cuando llegues tú al cielo, pues da gracias al Señor que no te van a hacer ningún examen. No te van a preguntar, oye, ¿y qué eras en la tierra? ¿Pre, a o post? Y muchos van a decir, pues sabe, ¿verdad? Pues entonces, no crea que usted va a reprobar cuando usted le pregunten esto, pero eso sí, le va a servir esta posición de premilenialista para poder vivir un cristianismo que yo creo el Señor quiere que los cristianos vivamos. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el libro de Daniel, Daniel capítulo 1, porque si vamos a hacer un estudio del Apocalipsis, yo quiero darte dos citas para que tú veas que el libro de Daniel viene siendo, en mi opinión, como la primera parte de la profecía, como una película muy de moda que no es nada cristiana, que decía Profecía 1, ¿verdad? Entonces, el libro de Daniel va a ser como Profecía 1, y el libro de Apocalipsis va a ser como la segunda parte de, sí, ¿verdad? Sí tenía razón. Como la segunda parte de la profecía. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Que Daniel es la primera parte de la profecía y Apocalipsis la segunda parte de la profecía. Bueno, se lo voy a probar. Abra su Biblia en Daniel, en el capítulo último, que es el capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Y vea, por favor, el versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. ¿Lo tiene? Mire, léalo con su mirada. Dice así: pero tú, Daniel, ¿qué cosa? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este libro de Daniel, que fue escrito aproximadamente en los años 600 antes de Cristo, 550 años antes de Cristo, este libro fue sellado y nadie conocía la profecía, nadie sabía lo que iba a acontecer en los tiempos finales, porque dice que la segunda parte solamente iba a ser revelada hasta los tiempos finales. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los tiempos finales? Estamos viviendo tiempos finales. Esto quiere decir que la profecía ya no tiene por qué estar sellada y cerrada para nosotros. Esto quiere decir que el libro del Apocalipsis tiene que darnos testimonio de que esa profecía está abierta. Y gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 22, los últimos versículos de Apocalipsis capítulo 22 dicen así. ¿Tiene? Capítulo 22, versículo 10. Vamos a leerlo en voz alta, dice así. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Sabes que los últimos tiempos comenzaron con el Señor Jesucristo? Con la primera venida del Señor Jesucristo, ahí comenzaron los últimos tiempos. Y desde entonces la profecía debe estar abierta. Más ahora que estamos en el final de los últimos tiempos, esta profecía tiene que estar más abierta. Tiene que ser más comprensible, tiene que ser más clara. Así que queremos recibir las bienaventuranzas por leer, estudiar y hacer las cosas que están en el libro del Apocalipsis. Amén. Ahora vamos a darle un título a los 12 capítulos de Daniel. Daniel tiene 12 capítulos y vamos a ponerle un título a cada capítulo para acordarnos mejor de todo el libro. Los capítulos están titulados de acuerdo al contenido de ese capítulo. Por ejemplo, capítulo 1 se titula Llevados cautivos. Capítulo 2 se titula La gran imagen. Capítulo 3 se titula El horno de fuego. Capítulo 4 se titula Otro sueño y locura. Capítulo 5 se titula La escritura en la pared. Capítulo 6 se titula Daniel en el foso de los leones. Capítulo 7 se titula La visión de las 4 bestias. Capítulo 8 se titula La visión del carnero y el macho cabrío. Capítulo 9 se titula La visión de las 70 semanas. Capítulo 10 se titula La gran visión. Capítulo 11 se titula Los reyes del norte y del sur. Y capítulo 12 se titula El tiempo final.
Estos son los 12 capítulos del libro del Apocalipsis. Cada uno de ellos está hablándonos de acuerdo al título con el cual le hemos nombrado. Por ejemplo, si leemos llevados cautivos, pues ¿de qué se va a tratar? Pues de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Si nosotros leemos la gran imagen, pues vamos a ver acerca de una gran imagen que está en el capítulo 2 y así sucesivamente hasta el capítulo 12 que dice el tiempo final, pues lógicamente va a hablar este capítulo acerca de los últimos tiempos. Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Está todo claro? ¿Tan claro que no ve nada? ¿O se ve bien? Daniel capítulo 1. ¿Cómo dijimos que se titula el capítulo 1 de Daniel? Llevados cautivos. Entonces vamos por favor a leer Daniel, profeta Daniel, en el capítulo 1. Vamos a leer primeramente todo el capítulo y luego después lo vamos a comentar este capítulo. Abra su Biblia en Daniel capítulo 1 y vamos a leerlo de la siguiente manera. Yo lo leo en voz alta, usted lo sigue con su mirada. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, linaje real, los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey la porción para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, ¿cuántos años? 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, Misael Sac y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso a Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des ¿qué? Legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Sar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y David tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos estos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante de ¿quién? Delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero de ¿quién? Rey Ciro. Bueno,
vamos a comenzar a hacer algunas anotaciones importantes de este capítulo número 1. ¿Cómo dijimos que se llama el capítulo número 1? Llevados cautivos. ¿Por qué se titula este capítulo? Bueno, estamos viendo que ellos fueron llevados cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Domingo pasado, primera parte de esta clase o en la introducción, nosotros vimos que Israel, que tiene un mapa muy sencillo, este es el mar Muerto, este es el mar de Galilea, este es el mar Mediterráneo, esta es la tierra de Palestina o la tierra de Israel. Después de que Salomón se apartó del Señor, el Señor mandó juicio para Israel y dividió esta tierra en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel en ese tiempo. El reino del sur se llamaba Judá. Tuvo sus reyes. Todos los reyes del reino del norte fueron idólatras. No hubo uno bueno en los 20 reyes más o menos que tuvo el reino del norte. Y al final del último rey fueron llevados cautivos a Asiria, un lugar que había edificado Nimrod. En un principio Asiria fue edificada por Nimrod. El segundo lugar, después de varios años, ¿verdad? Algunos reyes de Judá fueron buenos, no todos, una minoría fueron buenos. Y por causa de estos reyes, el reino del sur permaneció un poco más tiempo antes de ser enjuiciada, pero a su tiempo también fue enjuiciada. Y aquí llegó Nabucodonosor, el Señor entregó a Israel en sus manos. Y desde aquí nosotros aprendemos una cosa, hermanos. Todas las cosas, todo lo que sucede está controlado soberanamente por Dios. Aun si Dios permite que un Nabucodonosor venga en contra de los hijos de Israel, aun si el Señor está disciplinando a su pueblo, el Señor nunca va a su soberanía. Siempre la va a tener en control. Y cuando yo veo que tengo un Dios así como este, me da más confianza. Tú tienes un Dios que controla absolutamente todo. Él conoce tu sentarte, conoce tu levantarte, conoce tu acostarte. Tal conocimiento, dijo el salmista, es demasiado maravilloso para mí, alto es y no lo puedo entender. Doy gracias a Dios que tú estás aquí esta tarde. Y doy gracias a Dios que el Señor te trajo aquí esta tarde. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es soberano. Nosotros no somos títeres de Dios, tenemos razonamiento, tenemos conocimiento, aun si nos equivocamos, si fallamos, si erramos o si acertamos, el Señor de todos modos tiene control de todas las cosas. Dios entregó a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia también fue edificada por Nimrod. Aquí edificaron una torre que querían que llegara hasta el cielo y que los estudiosos en la Biblia dicen que muy posiblemente era un observatorio o un centro de astrología donde estudiaban la influencia de los astros en las personas. El Señor no permitió que llegaran al culmen de su trabajo. Muchos siglos más tarde, el Señor levantó esta nación de Babilonia para castigar, para disciplinar a su pueblo Judá. Ellos fueron llevados cautivos y el profeta Jeremías decía que iban a estar cautivos 70 años. Y yo quiero compartirte algo fresquecito, algo que acabo de estudiar, algo que acabo de ver en la Biblia, acerca de la misericordia de Dios. ¿Sabes que Dios ha tratado con el pueblo de Israel por lapsos de 490 años? Cada lapso. Esto no quiere decir que estos lapsos duran exactamente los 490 años, porque los registros de la Biblia, aunque hacen mención de los 490 años, en otras partes hacen mención de más años. Y tú dices, bueno, ¿por qué esa diferencia en la Biblia? Si en la Biblia dice que de esta época hasta esta época fueron 490 años y en esta otra parte dice que fueron más años. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salía de la voluntad de Dios, o salía del plan de Dios, o salía de su tierra prometida, el Señor
no contabilizaba ese tiempo, no lo contaba por misericordia, por misericordia. En tiempos de los jueces, cuando los jueces estuvieron cautivos, y en total fueron 131 años, dice claramente la Biblia, que de tal tiempo hasta el templo de Salomón fueron 490 años. Y en el libro de jueces, cuando haces las cuentas, no te salen. ¿Por qué? Porque te faltan 131 años. Y cuando tú observas cada cautividad, te das cuenta que ese tiempo el Señor no lo contó. Hizo un corte, porque el pueblo de Israel andaba mal, estaba fuera del plan de Dios. Pero mira, para Dios su pueblo siempre es perfecto. Y cuando termine ese tiempo, cuando llegue el momento de ser restaurado, entonces el Señor empata ese tiempo y sigue corriendo. Aquí en Daniel nosotros vamos a ver ese principio. Exactamente en el capítulo 9 de Daniel hay una profecía de 70 semanas de años. Cada semana de años tiene 7 años. Así que 70 por 7, dime cuántos años son. 490 años. Son los mismos, el mismo lapso de Dios con el trato de Israel. 490 años. Pero ¿sabes cuándo se interrumpió esa profecía? Toda esa profecía siguió. Desde que se dio el edicto para ir a restaurar Jerusalén, que esto fue después de la cautividad. Se dio el edicto para ir a restaurar Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe había 7 y 2 semanas. Un total de 69 semanas de años, 483 años. ¿Cuántas semanas faltan? Una. ¿Cuántos años son? 7. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué no continuó a contarse en la contabilidad de Dios? ¿Por qué ya no se contabilizó toda la profecía de los 490 años? Porque Israel no recibió a su Mesías. Israel salió del plan divino para que nosotros entráramos. Pero viene la hora, y estamos casi en ella, cuando el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y vamos a ser raptados. Y entonces el pueblo de Israel va a venir otra vez y se va a empatar ese tiempo. Y va a correr la última semana. Los últimos 7 años. ¿No es tremendo el control de Dios? ¿No es tremenda la soberanía de Dios? La misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Así que mira, cuando tú no andas bien con el Señor, cuando tú rompes tu comunión con el Señor, bueno, el Señor siempre te va a ver perfecto, sin falla. Y el Señor hace un corte en ese tiempo. Y el Señor, cuando tú te restauras, cuando tú confieses tu pecado y tú pides nuevamente ser restaurado con el Señor, mira, ese tiempo es empatado nuevamente. Esto se llama misericordia. Y por causa de esta misericordia, yo quiero conservarme puro. Yo no quiero conservarme puro por el temor de ir al infierno. Yo no quiero conservarme puro por el temor de pasar por la gran tribulación. Yo quiero conservarme puro porque amo al Señor, porque el Señor me ama, porque el Señor tiene misericordia, porque el Señor tiene compasión con nosotros. ¿Qué motivación más grande puedes tener para que tú te conserves puro? Amén. Bueno, Israel fue llevado cautivo a Siria, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuándo llegaron allí? Lo primero que hicieron allí en Babilonia fue que les cambiaron su nombre. Debo tener cuidado con este pintarrón porque está de mírame y no me toques, ¿verdad? Bueno, tú tienes el nombre de 3 personajes que en el libro de Daniel tienen un significado muy especial para el estudio de esta profecía. Bueno, cuando ellos llegaron ahí a Babilonia, ellos recibieron un nuevo nombre. Y por supuesto, este nuevo nombre tenía un significado nuevo. Este nombre que ellos tenían tenía un significado específico. ¿Por qué crees tú que al llegar a Babilonia les cambiaron de nombre? No les gustó su nombre. Tan bonitos, Daniel, Ananías, Misael, Azarías. No les gustó su nombre. A Ananías le pusieron Sadrach. Ananías le pusieron Sadrach. Misael le pusieron Mesac. Azarías le pusieron... ¿Por qué les cambiarían de nombre? Daniel, Ananías, Misael y Azarías les cambiaron de nombre a Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. ¿Sabes por qué? Porque los nombres de ellos estaban hablando de su Dios. Daniel, ¿se acuerda lo que significa Daniel? Dios es mi juez. Ananías significa amado del Señor. Unos lo traducen como gracia del Señor y otros lo juntan como
la gracia del Señor en amor, ¿verdad? Esto es lo que significa Ananías, amado del Señor o gracia del Señor. Misael significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? ¿O quién como Dios? Esto significa Misael. Azarías significa el Señor es mi ayudador. Estos son los significados de su nombre. Daniel, ¿qué significa? Diga todo. Dios es mi juez. Ananías, Misael, Azarías, amén. Bueno, a Daniel le pusieron Belsasar y significa Belsasar príncipe de Bel. Qué feo nombre le pusieron. Príncipe de Bel. ¿Quién era Bel? Pues un dios de ellos, ¿verdad? Y nos habla de Luzbel. Príncipe de Bel. A Sadrach le pusieron inspiración del sol o iluminado por el Dios Sol. Iluminado por el Dios Sol. Esto significa Sadrach. Mesac significa ¿quién es como la diosa Venus? A este sí que lo aplastaron. ¿Quién es como Venus? Y a Abed-Negó le pusieron siervo de Nego o siervo del dios Nego. Mira, llegando ahí a Babilonia, todo el grupo de jóvenes más bien parecidos, más fuertes, más inteligentes, de buena posición económica de ahí de Israel, porque ellos eran príncipes de Israel, todos ellos fueron apartados para ser preparados en el palacio del rey. ¿Durante cuántos años? Durante 3 años. Dime para qué iban a ser preparados. Pues iban a ser preparados para que sirvieran el reino de Babilonia y sirvieran a Nabucodonosor. Nabucodonosor era muy listo, era un monarca con mucha estrategia. Él llevó cautivos a toda esta gente, pero dijo, ustedes están cautivos aquí, pero a ustedes aún el estar cautivos les va a costar. Les va a costar trabajo, les va a costar servicio, y los jóvenes fueron preparados. Se invirtió tiempo en ellos para que ellos fueran preparados. ¿Qué iban a hacer? Mira, para muchos jóvenes yo pienso que pensaron, pues gloria a Dios, de la que nos salvamos, porque nosotros vinimos pues a lo mejor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Mira, allá en Israel nosotros éramos de las familias principales. Teníamos una posición social, vivíamos bien en medio de todos los problemas, y de repente viene este Nabucodonosor y nos lleva cautivos. Y estamos pensando, ¿qué nos va a pasar en Babilonia? Pero la gracia de Dios a todos nosotros, los jóvenes, nos dan esta oportunidad. Nos dan un buen alimento, el alimento del rey, el vino del rey. Bueno, estos alimentos son contaminados, porque muy posiblemente Nabucodonosor lo ofrecía a sus ídolos. La carne era carne sacrificada a los ídolos, pero también eran alimentos impuros para los judíos. Bueno, pues yo creo que ellos dijeron, pues gloria a Dios, estamos en Babilonia. ¿Y cómo va ese dicho? Dice, al lugar donde fuereis, haz lo que vieres. Bueno, pues si yo voy a Roma, pues yo voy a hacer lo que los romanos hagan. Y si yo voy a Babilonia, pues voy a hacer lo que los de Babilonia hagan. ¿Para qué? Para vivir a tono, para amoldarme, para conformarme. Pero ¿sabes una cosa? Había 3 personajes, el Ananías, Misael y Azarías. Ellos no se quisieron conformar al mundo. Y hay una escritura en Romanos, capítulo 12, versículo 1, que nos presenta exactamente el mismo principio que ellos tuvieron en experiencia. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, al mundo. No está diciendo del siglo XX, porque ya pues voy a vestirme como en el siglo XIX. No os conforméis a este siglo, a este mundo. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes lo que el Señor te manda en todo momento? Te manda que tú estés abierto a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Que tú le preguntes, Señor, yo quiero conocer tu voluntad agradable, perfecta. Tú no eres del mundo, tú eres
estás en el mundo, pero no eres del mundo. O por lo menos es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Tú no tienes por qué tomar la forma, el sistema, las maneras mundanas, las costumbres mundanas, ¿verdad? Los hábitos mundanos. Ya has hecho una decisión y tienes que pararte en una posición, pero te va a costar. Te va a costar que muy posiblemente seas diferente a los del mundo. Ellos estaban diciendo, estos tres amigos y Daniel, Ananías, Misael y Azarías, decía, bueno, tú me puedes cambiar de nacionalidad, tú me puedes cambiar de país, tú me puedes cambiar de costumbres, tú me puedes cambiar de nombre, tú me puedes cambiar lo que tú quieras, pero tú no me puedes cambiar mi corazón. Tú puedes ser cambiado en muchos aspectos, pero tu corazón debe ser guardado. Dice así Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes cuál fue la clave de poder vivir en victoria en medio de Babilonia? Quiero que tú veas a estos amigos vivir en victoria en medio de Babilonia. Es exactamente lo mismo que tú y yo tenemos que hacer en estos días, en este lugar, en este tiempo. Tienes que saber vivir en victoria. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que tú vivas victorioso? ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, que tú vivas a veces en victoria y a veces en derrota? A veces en la gloria de Dios y a veces en el Hades. O sea, ¿cuántos creen que siempre tenemos que vivir en victoria? Esta es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que es posible o es imposible? Es posible. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ellos hicieron una decisión. Daniel, 1:8, da la clave de la vida victoriosa. Y Daniel y sus tres amigos propusieron en su corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ni él ni sus tres amigos se contaminaron, se guardaron. Pero sabes una cosa, tuvo que proponerse en su corazón. Se tuvo que proponer. Y yo menciono esa proposición, ¿verdad?, de voluntad, como cuando alguien se quiere poner a dieta. Pues mira, no te vas a poner a dieta mientras no te propongas, ¿verdad? Necesitas proponerte primero. La cosa no va a ser fácil, pero más difícil va a ser si tú no te propones. Pero cuando tú te propones, tú lo vas a lograr. Y cuando tú te propones separarte del mundo y vivir para Dios y ser consagrado al Señor, el Señor te va a ayudar. ¿Sabes? Ellos se propusieron. Pero qué difícil, decía, qué difícil. En este ambiente, tal vez si yo viviera en Israel, o tal vez si viviera en otro país, tal vez si viviera en otras condiciones, pero aquí la presión social, las costumbres, la comida, van a comer los demás esta comida y se me va a antojar, pues ¿qué voy a hacer? Sabes, el Señor le dio gracia y tú tienes que enseñarte a pedir gracia al Señor para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Ellos hallaron gracia con el jefe de los eunucos y el jefe de los eunucos no les obligó. Aunque era obligatorio, no les obligó. Ellos pusieron una prueba 10 días. 10 días. Danos 10 días, legumbres y agua. Solamente legumbres y agua. Una dieta, legumbres y agua. Bueno, por 10 días a lo mejor sería bueno. Pero por 3 años, legumbres y agua. Era difícil esa decisión. Pero sabes una cosa, pasaron los 10 días y por su compromiso, por su consagración, el Señor les recompensó y dio gracia a ellos y los colocaron en posiciones de mucha importancia y además Dios les concedió dones. Daniel tuvo dones de parte de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener regalos, recompensas? No van a venir si no hay una decisión y un compromiso con el Señor. Mira, yo te voy a indicar una buena dieta durante 10 días. Buena dieta. Esta dieta se llama la dieta de POA. Palabra, oración y ayuno. Una dieta de orar al Señor, de estar en la palabra. Que tú te propongas, voy a proponerme 10 días. Solamente 10 días. Como una prueba de lo que va a pasar después de estos 10 días.
Sabes que el Señor les bendijo, el Señor les recompensó, el Señor les dio. Muchos se conforman solamente con ser salvos. Pues al cabo yo soy salvo, gloria a Dios, y el Señor viene pronto y nos vamos a ir en el rapto. ¿Para qué me esfuerzo tanto? Yo te invito a que tú hagas una prueba, 10 días. Bueno, una semana. Vamos a ver los resultados el próximo domingo en la tarde. Pero tú tienes que hacer tu proposición en esta noche. Esta noche yo voy a decidir que no me voy a conformar al mundo. No voy a tomar la forma del mundo. Voy a separarme para Dios. Voy a comenzar un plan de estudio sistemático, de lectura sistemática de la Biblia y de reflexionar la Biblia, de aprender más de la palabra de Dios, de estudiar aquellos libros, de leer aquellos libros que casi no he leído, ¿verdad? De leer los libros de las crónicas, el libro de los números, el libro del Deuteronomio, el libro de Levítico, ¿verdad? Voy a leer todos estos libros que no he leído. Voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Y sobre todo voy a vivir la palabra. Voy a vivir la palabra. Voy a vivir en amor. Voy a vivir en perdón. Voy a perdonar a todos. Voy a hacer mi lista a quién tengo que perdonar. Voy a hacer mi lista a quién tengo que pedir perdón. Voy a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Haz la prueba 10 días. 8 días. El domingo próximo me vas a contar a ver cómo te fue. Sabes que después de 10 días el rostro de ellos brillaba más que el rostro de los demás. Dime qué es lo que brillaba. La gloria de Dios. La gloria de Dios. No habla solamente que tenían un cutis más limpio. No dice eso. Brillaba más la gloria de Dios. Y tú vas a hacer esto porque amas a Dios. Porque tú quieres hacer un compromiso con el Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a comenzar alabando al Señor. Salvación es de nuestro nacimiento, sobre su trono, el Cordero de Dios. Sé nuestro Dios, ahora y siempre. Sé nuestro Dios, ahora y siempre. Sé nuestro Dios, ahora y siempre. Siempre nuestro Dios, ahora y siempre. Nuestro siempre, a nuestro Dios siempre. Sé nuestro Dios, ahora y siempre. Sé nuestro Dios, ahora. Toda aquella persona que en esta noche quiera hacer una decisión de corazón, que se proponga en su corazón una cosa que solamente Dios y usted van a conocer. Yo le voy a invitar que pase al frente en una señal de compromiso con el Señor. Señor, yo quiero hacer una proposición esta noche para buscarte, Señor, durante toda la semana más, para buscarte, Señor, en la palabra, en oración, en ayuno, cuando tu Santo Espíritu me lo indica, si así me lo indica en esta semana, Señor. Quiero buscarte y quiero vivir tu palabra. Quiero alimentarme de tu Santo Espíritu. Quiero alimentar a mi espíritu. Quiero vivir de acuerdo a tus principios, Señor, y yo quiero proponerme. Pase aquí al frente y forme una línea de extremo a extremo y ore al Señor de sus manos. Y comience a buscarle de todo su corazón, toda su alma, toda su mente, todo su ser. Dígale con todo su corazón. Si usted prefiere hacerlo desde su asiento, haga de su silla un altar, póstrese también. Póstrese, arrodíllese, comience a buscar a Dios. Comience a decirle: Señor, yo me propongo, Señor, con todo mi corazón, no conformarme al mundo, pero tomar la forma tuya, tu carácter, tus palabras, tu ejemplo, Señor. Bendito seas.